Muy buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Otro día más. Ya sabemos que lo hacemos así a días alternos. Lo vamos soltando los días que tengo más ganas. Hoy tenemos algo muy importante que celebrar. Hace un momento, y no me había dado cuenta, entré y vi que estaba en 999 suscriptores. Yo sé que mucha gente entra más por ver lo del mundo cripto, pero la verdad que me está dando mucho gusto. Estoy a punto de la barrera de los 1000. Así que a ver quién es el 1000. A ver si alguien de los que no han visto esto se suscriben y ya tengo los 1000, que era el primer objetivo. O sea, está bien, 2 meses más tarde o casi 3 meses más tarde, pero al menos está bien. Bueno, hoy vamos a hablar de distintas noticias que nos están llegando de COVID. A todo el mundo me está preguntando sobre el tema de los rebrotes, sobre algún tema de algún tratamiento que está circulando por ahí, sobre las informaciones de casos, sobre en qué países están creciendo más y menos. Pues hoy vamos a hacer un repaso completo de todos los datos y hablaremos también, como sabéis, un poquito de economía y levemente de política, que no me apetece mucho hablar de política, ¿sabéis? Así que arrancamos directamente. Venga, con los casos globales. Cambios, claro, evidentemente, como ya lo hago cada 3-4 días, pues sí, se notan más los cambios. La tasa de recuperación 52,24, un crecimiento muy fuerte. La tasa de letalidad sigue bajando, todos los días estamos arañando 2-3 décimas, con lo cual, 2-3 décimas, no 2-3 sería, pues no sé, centésimas, ¿no? Pero bueno, poquito a poquito vamos bajando y pues yo os diría que no sería raro que estemos bajando el 5% pues a mediados finales de este mes, lo cual sería una fantástica noticia. Así que bueno, esperemos que sea así, y si es así, pues os lo seguiré contando, seguro. Sin embargo, bueno, pues casos confirmados, sobrepasamos los 8 millones, con casi 440.000 fallecidos, y pues los enfermos activos casi llegando a los 3 millones y medio. Está creciendo más lentamente los casos activos, pero aún así siguen creciendo. Sí, nos hemos tardado casi un mes en llegar desde los 3 millones a los 3 millones y medio, pero pues ahí estamos, ¿no? Es muy pocos días de crece, como ahora veremos. Fijaos, mientras que la curva de casos confirmados sigue creciendo y la de curados también, la de casos activos, que es el área naranja, pues con un día baja, 3 sube, otro día otro, entonces vamos ahí dando saltitos, ¿no? Y eso es pues a donde nos está llevando. Sin embargo, pues sí vemos, ¿no?, que ese crecimiento de casos activos pues es más lento, bastante más lento, y eso es pues buena señal, ¿no? Por continentes, pues aquí tenemos, empezar las malas noticias. Bueno, Europa sigue bajando, se representa menos a nivel mundial, y como os adelantaba, pues no es raro pensar que pues en un tiempo medio o corto Asia y América del Sur sobrepasen a Europa en número de casos, ¿no?, totales. Y vemos como la línea naranja, que es África, cada vez se despega más. De hecho, el crecimiento de África porcentualmente ha sido el más alto de todos los continentes. Si lo vemos por casos nuevos, aquí sí tenemos algunos datos para la tranquilidad y otros para la preocupación, ¿no? Bueno, vemos como América del Sur y Asia siguen contribuyendo muchos con casos nuevos. América del Norte genera menos casos nuevos. África es de los que más está creciendo en casos nuevos, y Europa, que sí, pues yo os dije que iba a tener 15 días de crecimiento, los 15 días justo los hace hoy. Entonces veremos si a partir de esos 15 días empieza a disminuir de casos nuevos. Todo apunta que sí, que hoy tendremos muy poquito, o sea, vamos a estar casi en paralelo e inestable, y a partir de ahí veremos cómo poco a poco Europa vuelve a bajar de casos nuevos. Así que tengámoslo en cuenta para ver cómo va. Y esos casos nuevos me preguntaban que si eran rebotes. No son rebotes todavía, y hoy hablaremos varios de rebote. Venga, por países. A ver, en este que sí sale, a ver, aquí vemos como por países, pues en el podio absoluto y con muchos cuerpos de ventaja, Brasil, India y Estados Unidos, ¿no? India, pues parece que su crecimiento está siendo menor de lo que apuntaban la semana pasada, donde sí tuvo un pico muy fuerte, y esta semana su crecimiento está un poquito más bajo. Veremos pues más bien si es fruto del número de pruebas o es más bien pues información que sí se confirma, ¿no? Pues estaremos viendo. Ya sabemos que si quitamos de esta gráfica a Estados Unidos, pues vemos mucho más claramente
como pues Brasil, India y Rusia. Bueno, perdón, en el otro caso era Rusia el que estaba al podio. Lo que pasa que es que Rusia sí veo que su crecimiento ya se está moderando bastante, ¿no? No sería de extrañar que, y lo vais a ver, que India supere en unos 10 días a Rusia, ¿no? Y lo importante a destacar de Rusia es su tasa de letalidad tan baja, ¿no? Que es algo importante, cosa que no está pasando en casi ninguno de estos países que está creciendo tan rápido. La tasa de letalidad precisamente de Rusia, pues vemos que es que ni aparece, está por debajo del 2%, que es el Pakistán es el 1.9 y Rusia creo que está en el 1.1 o en el 1.2. En cambio Brasil, pues ahí está en un 5%, ¿no? Ahí sí veo grandes problemas. Y sobre los fallecidos de ayer, importante tener en cuenta, mirar cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Solamente en estos casos de fallecidos de los países con más fallecidos en las últimas 24 horas, solamente vemos a Rusia como país europeo, y además si nos concentramos estrictamente serían de Asia, porque son casos que están llegando de la parte más asiática del país. Entonces, qué curioso cómo en muy pocos días ha desaparecido de esta lista países europeos como Italia, como España, como Reino Unido, y vemos cómo pues prácticamente es América, prácticamente es Asia en sus dos vertientes, ¿no? Oriente Medio y Asia y Oriente más lejano, pero vemos cómo se nos cuelan ya dos países africanos. Ahí tenemos a Sudáfrica y tenemos a Yemen. Yemen algunos dicen que todavía se puede categorizar como Oriente Próximo. Pues la verdad que no, para mí es África y ahí ya figura como África, ¿no? Y Egipto pues también en ese punto puente, ¿no? Entre África y Oriente Medio, Oriente cercano, ¿no? Entonces vemos como pues los fallecidos pues cada vez llegan más a países de África, países de América y países de Asia, ¿no? Pues es lo que iremos viendo en los próximos días. Y precisamente si hablamos de los países que más representan, pues los 15 países, vemos como Pakistán y México cierran ese gráfico de los 15 países, pero os aseguro que próximamente van a adelantar a países como Francia, países como Alemania, que estaban ahí pues dentro de Europa, de los países que menos había con casos, y ahí vemos. Estoy por iniciar estos gráficos en vez de con casos con fallecidos, ¿no? Creo que también esclarecería mucho la situación, pero pues sabemos que nos dan la visión a más medio largo plazo y mezclaríamos situaciones distintas, con lo cual creo que todavía voy a seguir sacándolos sobre casos, pero más adelante estudiaré sacar estos gráficos sobre fallecidos. Perdón, este no era el que quería poner, es este. En América Latina vemos pues como pues Brasil por supuesto sigue encabezando mucho, Chile y Perú y México pues están en el siguiente paquete de los que siguen, y ya muy por detrás los casos de Panamá, Colombia, Ecuador. El tema de Panamá pues sí es curioso como pues lleva varias semanas con un crecimiento casi constante, pero pues para un país con no tantos habitantes sí es curioso mantener esa tasa, ¿no? Y algo parecido pasa en Colombia, como cada vez acelera más, y ahora hablaremos precisamente de las medidas de rebrotes en Colombia. Venga, y nos vamos a México ya para acabar con los gráficos. Vemos cómo México ayer regularizó bastantes casos de curados, lo cual ha hecho que pues un número de activos se reduzca levemente, pero pues sigue creciendo todos los días el número de casos casi similares. Aquí lo vemos en el texto gráfico, lo vemos aún mejor, y vemos como claramente, ¿no? Pues aunque sí ha habido a los 3 días una ligera bajada en el número de casos, todavía pertenece pues casi a datos similares a los que teníamos de media, a los que teníamos en la semana pasada, porque la semana pasada sí hubo 4 días muy altos, pero no tan altos, ¿no? Entonces, pues se compensó con otros días no tan altos. Entonces ahí vemos cómo pues sigue creciendo todavía los casos nuevos en México, y aunque sí ha habido un ligero descenso en el número de fallecidos, que creo que ahora en esta semana se acomodarán, ¿no? Porque también aún vamos muy por encima de los que van reportando en la
conferencia vespertina, y volvemos a decir lo mismo, porque aquí tenemos los datos recogidos tanto de la red pública como la privada, que los de la red privada estamos viendo que tardan hasta 3 semanas en consignarse a los datos de la conferencia de la tarde, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay muy diferentes, ¿no? Bueno, y hasta aquí los datos que os hemos mostrado, ¿no? Pues vemos que hay una gran... pues cambios, ¿no? Pues el hacerlo cada más días pues hace que sí veamos muchos cambios, y hoy quiero aprovechar pues para hablar como de algunos datos más concretos, ¿no? De datos ciertos que tenemos ya del COVID, y en este caso pues hemos trabajado mucho, ¿no? Ya sobre datos que nos han llegado del COVID, informaciones nuevas que nos están llegando, y pues pensémoslo claramente, hace 6 meses muchos no sabíamos que era un coronavirus, qué tenía, cómo se trataba, y hoy por hoy pues tenemos mucha información, pero hoy voy a trabajar qué certidumbres, ¿no? Qué aprendizajes sí tenemos 100% claros y seguros. El primero, sobre temas de tratamientos, ¿no? La hidroxocloroquina no es un medicamento válido, o sea, no sirve. Y todavía veo gente que los venden en redes sociales, veo gente que los propone, veo gente que saca noticias. No es válido, señores, no sirve. Segundo tema que ya está 100% cierto. Los asintomáticos o preasintomáticos, o sea, con poquitos síntomas o que todavía no desarrollaron los síntomas, son más del 40% de todos los casos que tenemos. Y esos son contagiosos. Desde el primer día que empiezan a desarrollarla, empiezan a subir su curva de contagio. Esa curva de contagio llega a partir del 4º o 5º día, ¿no? Y hablando del 5º día, las pruebas PCR no son válidas, o sea, no dan positivos hasta el 5º día. No sirven de nada hacer pruebas. ¿Y esto qué pasa? Que podemos tener gente sin síntomas, gente que estén en esta ventana de estos 5 días, que ya están contagiando los síntomas, contagiando la enfermedad, contagiando el virus, y todavía no hay forma de detectarla. Entonces hay que seguir portando las mascarillas, hay que seguir lavándonos las manos, hay que seguir no reuniéndonos a lo tonto, cantidad de gente que no tiene sentido. O sea, yo entiendo que ya echamos de menos a nuestros amigos y a nuestras familias, pero hay que hacerlo poco a poco, porque en esos días podemos ser muy contagiosos, y eso es importante. ¿Qué otra cosa también sabemos? La carga viral no depende de la edad. O sea, la gente mayor que muere no es porque tenga más carga viral, es más bien porque pues, las comorbilidades, las enfermedades que tenían ya ocultas, o otras causas, ¿no? No porque la carga viral sea superior. Que a la enfermedad afecta más a los hombres que a las mujeres. Todavía no sabemos por qué, si es un componente hormonal, si es un componente de que las comorbilidades son mayores en los hombres que en las mujeres. No sabemos todavía los índices de tabaquismo, pero lo que sí sabemos es que afecta más a los hombres que a las mujeres, y además ¿cómo decir? Pues la gravedad y las efectos secundarios y las mayores dificultades se dan en hombres que en mujeres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya está descartado. Todavía nos falta, ya está confirmado. Todavía nos falta ver en qué porcentaje, pero existe y cuál es la causa. Tenemos otra cosa, existen los supercontagiadores. Hasta tal punto existen que en pruebas que se han hecho y en estudios que se han hecho muy fuertes en Japón y en Corea, que nos hagan años luz sobre las pruebas, dicen que el 20% de las personas han hecho el 80% de los contagios. O sea, un Pareto de libro. Entonces, sabemos que existen los supercontagiadores. Y además, otra cosa que sabemos de los supercontagiadores es que son personas entre 20 y 40 años de edad, es como el rango donde más supercontagiadores han encontrado, y además en su mayoría de los casos son asintomáticos. O sea, aquellos supercontagiadores que más están esparciendo la enfermedad resulta que son asintomáticos, así que tengámoslo en cuenta. ¿Qué otra cosa sí sabemos ya como cierta? También sabemos como cierta que los test no son infalibles. Da igual lo que diga el test, da igual cuando se haga, da igual, no son infalibles. Y tenemos falsos positivos y falsos negativos. Tengámoslo en cuenta porque es importante, ¿no? ¿Qué más sabemos? Bueno, importante. El COVID no es una enfermedad solamente pulmonar. O sea, eso tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, eso es básico, que es mucho más complejo que una enfermedad pulmonar y se tiene que tratar de una forma más... de distintos modos, ¿no? Entrando de distintas áreas, y eso pues es importante. Y también como resultado final
el virus sigue. O sea, el virus sigue, aunque sabemos que no te puedes reinfectar una vez que ya superaste del todo la enfermedad, pero sabemos que el virus sigue. Y ahí es importante, más del 90% de la población mundial, atentos, más del 90% de la población mundial, no es que no la haya pasado, es que no la tiene ni cerca, o sea, no la ha sufrido cerca, con lo cual el riesgo de que siga creciendo pues es muy grande todavía. Entonces tengámoslo en cuenta y no pensemos que que ya le hemos pasado del todo, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿va? Sobre tratamientos, hay un tratamiento que está sonando mucho, ya se ha estado utilizando a nivel experimental, ya se ha tratado mucho. Estos tratamientos no son tratamientos para que tú los hagas en tu casa, o sea, tengámoslo en cuenta, es fundamental, todo esto es un tema médico. Pero sí se ha visto que la dexametasona es muy útil para tratar en los hospitales. Ya todos lo están aplicando en todos los hospitales del mundo, o sea, no estoy estudiando la novedad, no es lo nuevo, pero sí mucha gente me está preguntando. Entonces, el último estudio que se ha librado con más de 6.000 pacientes dice que en el 35, de estos 6.000 pacientes, a todos les bajó la gravedad de sus síntomas. Y ha bajado un 35% la letalidad entre los enfermos que sí se han expuesto a este tratamiento y sobre los que no se expusieron. Entonces esto nos está dando ya una información muy interesante. Sobre todo porque este medicamento es muy barato, es muy accesible y además hay versiones que ya están liberadas de patente o muy cercanas, con lo cual sería un tratamiento que puede ser de título general para bajar la letalidad y es uno de los responsables de que esta letalidad esté bajando, ¿no? Entonces, tengámoslo en cuenta para que veamos que este tratamiento funciona y no hay que inventarse cosas que no están funcionando. Al menos, o sea, no es una vacuna, por supuesto, pero funciona para tratar sobre todo los casos más graves y eso es importante para bajar esa letalidad, ¿no? Por último, quiero hablar de temas de rebrotes. En China ayer ya tuvo 107 casos, anteayer eran 20, ayer ya fueron 107 casos. Hoy todavía no tenemos la cifra, bueno, porque la de hoy es la que realmente nos llega mañana, ¿no? Pero pues vemos que los rebrotes van a ser posibles en todos los sitios y que habrá que tomar medidas tajantes frente a los rebrotes para evitar que esto se suba. Pero ¿cómo podemos evitar los rebrotes? No juntándonos a lo tonto, como os decía, con nuestras mascarillas cuando estemos con gente, cuando estemos alrededor de gente, con nuestra higiene de manos, con nuestra higiene en el estornudo, en la tos, en no tocarnos la carita, todas estas cosas es importante, ¿va? Ayer en España, aunque el ministerio dijo algo distinto, tuvimos más de 323 casos nuevos. Entonces tengámoslo en cuenta que pues es importante y sobre todo por una medida, van a abrir las fronteras, van a llegar vuelos, y no solamente por los que estemos generando internamente, sino porque van a llegar de fuera. Y atención, solo hay 150 funcionarios en España velando sobre las fronteras de cómo llegan, si llegan con casos, si llegan sin casos o cómo está. Y además sabemos, yo puedo salir hoy de México, bueno, si Dios quiere salgo el 16, yo llego a España, puedo contraerlo en el avión, puedo contraerlo 2 días antes, 4 días antes, llego a España, me pueden incluso hacer una prueba PCR y salir negativa y tengo que tener cuidado, no puedo estar juntándome con todo el mundo hasta ver si no desarrollo síntomas. Entonces, tengámoslo en cuenta que eso va a ser una cosa muy común y muy general, pero es que te puede pasar con cualquier amigo que incluso estuvo encerrado. Entonces, tengámoslo en cuenta, porque la única forma de conseguir controlar los rebrotes. Colombia, como sus cifras son malas, ha dicho que hasta septiembre no va a permitir vuelos y además pues no está teniendo un buen comportamiento, ¿no?, con sus cifras. Entonces tengámoslo en cuenta. Y México ya está pasando fase naranja y todavía vemos que los datos de México pues no son todo lo positivos que deberían ser, ¿no? Pues tengámoslo en cuenta para ver y sobre todo es que el consejo es siga manteniendo la precaución. Si no hay que salir, no hay que salir. Si hay que salir lo mínimo posible, que salir lo mínimo posible. Si no nos expongamos. O sea, el peligro no ha pasado, ni mucho menos. Pero yo veo que mucha gente está como, ya pasó, ya no hay. Y pues, no estamos ni cerca. O sea, repito la cifra, más del 90% de la población mundial no la ha pasado, pero no la ha tenido ni cerca. Con lo cual, todas esas personas están en riesgo. Tengámoslo en cuenta. Bueno, pasamos para cerrar temas de economía. Hemos tenido un fin de semana un poco, y bueno, la semana convulsa por el tema de las bolsas, porque las noticias de los rebrotes le han pegado mucho a las bolsas. Entonces tengámoslo en cuenta de que pues la economía poco a poco se va levantando, pero con cuidado. El euro
Hace falta 24,98 pesos, casi 25, aunque ha bajado un poquito, pero casi 25 pesos para un euro, es importante. Para los que quieran invertir en México, pues un buen momento. Los que tengan dinero y quieran invertir, pues está en muy buenas condiciones a nivel de cambio de moneda, no a niveles de levantar la operación, pero sí cambio de moneda. El dólar hace falta 22,17 pesos, sigue bajando, buena noticia para el peso en ese sentido, ¿no? El euro hace falta 1,127 dólares para cada euro. Parece que se regulariza un poco. La máquina de imprimir de Europa también se ha activado, así que ahí vemos como el euro se empezará a perder posiciones. Y el Bitcoin se mantiene estable, 9.500, y tuvimos una pequeña bajada, luego una subida, pero se mantiene muy estable. O sea, sí que sigue siendo un valor refugio interesante para aquellos que tengan miedo sobre la volatilidad de sus monedas. Especialmente lo están viendo países de Latinoamérica y de África. Ahí estamos viendo. Las bolsas, México hoy está subiendo 37.954 puntos, recuperando las malas noticias de ayer, y bueno, pues sí está subiendo. El IBEX 35 también está subiendo al 7.495 puntos, muy cerquita de esa barrera de los 7.500 se quedó hoy, que es una barrera importante porque representa pues solamente una pérdida del 25% respecto al inicio de la crisis, lo cual sería una muy buena noticia. El Dow Jones se recupera muy fuerte de los golpeteos de ayer y del fin de semana, de antes del fin de semana, con lo cual hoy está cerca de cerrar en 26.400 puntos. Y el barril de Brent, pues no se equilibra, 40,91, aunque todavía está cerca de esa zona donde no van a recortar producción, pero bueno, vigilémoslo. Es un gran indicador que nos va a decir cuándo se va a reactivar la economía. Los niveles de futuro de Brent siguen bajos, o sea, están por debajo de la cotización actual, con lo cual hay miedo todavía a la reactivación de la economía, ¿no? Entonces, es un gran indicador. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy, 22 minutos. Uy, se me pasó muy rápido, cuando estás a gusto se pasa rápido. Tengan por favor el like, el compartir, a ver si llego hoy ya a los 1000. Estoy a uno, o sea, estoy a un suscriptor, así que a ver si puede ser tú. Venga, échame el cable, un like, compartir, y pues nos vemos próximamente los próximos días, no sé si mañana, pasado o al otro, cuando tenga datos interesantes que compartiros. Seguro que estaré por aquí con todos vosotros, así que os mando un saludo, muy buenas tardes y hasta pronto. Adiós.